Bienvenidos a esta sesión 3 del diálogo museológico de nuestro curso ABC de la museología. Venimos encaminados a esta línea de conocimiento indisoluble de lo que es el museo, por supuesto arraigado a todos estos hechos históricos que son bastante importantes porque es nuestra relación con el pasado para poder comprender e interpretar toda la parte del presente. Luego, en la sesión 2, estuvimos conversando sobre la exposición, sobre la exhibición, esa necesidad de querer comunicar un mensaje cultural, de ser partícipes de ello dentro de su planificación y todos los componentes que necesitamos para generar estos conceptos o estas ideas y estos mensajes que dan voz a través de las exposiciones. Hoy está pautado lo que es la sesión 3, por supuesto dentro de estos diálogos, de este querer comunicar, pero ya no solamente de manera verbal, sino también no verbal, dentro de estos diálogos para poder conversar, no solamente con el visitante, sino que también los contenidos puedan dialogar en nuestras exposiciones. Cerramos con esta sesión 3, gratamente, conversando también un poco sobre la museografía, sobre el guión museográfico, para cerrar todo este hecho de los museos en cuanto a la producción y su gestión expositiva. Vamos a dar preámbulo a esta sesión 3 de este diálogo museológico, ¿verdad? Para poder encaminarnos no solamente a estos espacios, especialidades y prácticas que es la museografía, entender qué es este término de la museografía, este diálogo museológico expuesto desde los espacios expositivos, de este lenguaje expositivo, y por último el guión museográfico que nos va a contextualizar toda esta práctica visual, ya no solamente de manera informativa y de conocimiento. Partemos aquí que estos espacios, espacialidades y prácticas parten del hecho de que en 1727, el libro de Nickel titulado Museografía, versaba sobre las colecciones naturales y su adecuado ordenamiento. Del mismo modo, son tratados sobre museos del siglo XIX que describían los puntos fuertes de las colecciones y su disposición era considerado museografía, mientras que el término alemán museología se reservaba a escritos teóricos. Esta dicotomía entre museología y museografía fue consagrada por la Oficina Internacional de Museos cuando se organizó en 1934 la Conferencia Internacional de Madrid sobre Arquitectura y Montaje de Museos, bajo el título de Museografía. En estas palabras, desde entonces se han vinculado esta praxis, sobre todo cuando se articula de manera espacial, mientras que la museología es la ciencia de los museos, o al menos así lo define ICOM. Aunque la diferencia no siempre está clara y en el uso de los términos hay no pocos variantes en los diferentes contextos culturales. Dentro de otros escritos, entendido como desde los parámetros de la museología o el entendimiento de la museología desde el siglo XX y su evolución a través de la concepción museológica tradicional basada en la contundencia de arquitectura, su emplazamiento y su gestión, decididos desde el autismo vertical pensando en grandes edificaciones y construcciones emblemáticas, además que fueron costosas. Entender en cierta medida que el punto clave de la museología actual era más enfatizar que no solamente existe para visualizar toda esta ciencia o de estos contextos de conocimiento, sino que también existía una museografía que era la adaptación y la revolución y la reelaboración de acordes de tiempos presentes, como esa información arraigada del pasado, que lo hemos acentuado constantemente, lo hemos podido visualizar en el presente, en tiempos modernos y contemporáneos, desde otro punto de vista y no desde los conocimientos originarios que alberga esta investigación. Entonces, estos espacios, espacialidades y prácticas, puedes considerar que el espacio también va a hablarnos, va a comunicarnos a través de estos objetos que han estado involucrados en estos espacios, para ellos se disponen de ellos. Y esta es una simple práctica, práctica de visualización, práctica de imaginación, de poder comunicarnos, prácticas comunicativas, de información, de difusión, pero también de interactividad con todos los elementos que tenemos y todos los elementos que también nos imaginamos. Entonces, del artículo Grauss, titulado una vez más como Museología y Museografía, los principios básicos de la museología únicamente consistían en el estudio de la historia del museo, indicando en el párrafo
siguiente, textualmente, que se estaba hablando no solamente del estudio del museo, sino también de la interacción con su público y la obra expuesta. Luego continúa enfocado no solamente de que la museología es importante para exhibir, sino también que era importante, debería ser enfocado en lo social, cuando el público y el museo hace como un nuevo contrato social. En este contrato hay que desprenderse de esta posición contemplativa, sino más bien hacia una realidad innovadora entre la relación del museo y el individuo. Por otra parte, también hay apartados que han como afianzado la faceta social de la museología, porque no a través solamente de la educación y de la publicidad, sino de la cara oculta de la museología, lo que el público no ve, que es la museografía y el estudio de la sociedad, en concreto al público de los museos. En primera instancia, se menciona que el comienzo de los museos para justificar el fin de la museología, es decir, la ordenación de la obra, de la información, etc., debe ser una obsolencia, es decir, entender que 200 años después seguimos montando los mismos criterios cuando han cambiado sustancialmente todos los parámetros. Criterios cuando han cambiado conforme al tiempo y que señalan formas básicas de la museología, puede añadir consigo nuevas concepciones, nuevas controversias, mejorar la obsoleta museología, observar otras cercanías en la predisposición de esa transformación social. Pero esa transformación social no lo vemos con hechos característicos, lo vemos con hechos museísticos a través de cómo mostrar nuestros objetos y a través de cómo contar la historia. Y en este caso destacamos la museografía, porque ya venimos hablando de la museología. Para entender la museografía, es evidente que esta descripción etimológica carece de rigor lingüístico y conceptualmente las definiciones de ICON, pero ha sido válida dentro de la ilustración de matices gráficos diferentes entre la museología y la museografía, es decir, que la ciencia de los museos también tiene una parte técnica, una parte expresiva y una aplicación ante estos conocimientos. De la museografía hasta la edición de 1970 no se ocupa de ello, pues el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice estudio de la construcción, organización, catalogación, instalación e historia de los museos. Es decir, que mezcla una sola definición, funciones de la museología y funciones de la museografía, pero de manera incompleta. Respecto a la museografía, la Enciclopedia Universal Ilustrada Europea Americana afirmaba textualmente en su edición 1923, etimológicamente del griego museón, musón y grafein, describe catálogo o descripción de uno o más museos. Es evidente que en esta definición, que sería la técnica que expresa los conocimientos museológicos en el museo, trata especialmente sobre la arquitectura y ordenamiento de las instituciones científicas de los museos. Una definición que venía precedida por la definición de George Rievere, habido hecho en 1958, en donde entra en la museología una ciencia que tiene por objeto estudiar las funciones y organización de los museos, y la museografía sería el conjunto de técnicas relacionadas con la museología o con los museólogos. En 1981 matizaría el concepto afirmando que la museografía es un conjunto de técnicas y prácticas aplicadas a los museos. Es decir, la museografía trata diversos aspectos, desde el planteamiento arquitectónico de los edificios a los aspectos administrativos, pasando por la instalación climática y eléctrica de las colecciones. Las actividades propias de la museografía son de carácter evidentemente técnico, afectando de modo fundamental al continente de los museos y al contenido desde el punto de vista más literalmente físico y material. El debate en torno al concepto de museo es un frente abierto en continua renovación del panorama artístico-cultural. Debe dar cabida a todos los nuevos modelos museográficos, realidades y problemáticas sociales, en definitiva, nuevas tendencias que deben ser incluidos y formalizados en su definición. Inevitablemente, la contraposición de la museología y la museografía, como la delimitación de las funciones que competen a una ciencia y a una disciplina, en el caso la técnica, que aplica sus postulados y directrices, los tratadistas y estudios que proporcionan una mayor claridad, suficientes elementos de definición y especificación. Muchas veces ampliando aquellas que el ICON ha emitido con la autoridad que le corresponde, porque desde la finalidad y afinidad etimológica y analógica identifican al objeto, identifican objetivos. Museología y museografía adquieren más fuerzas y más rigor a la utilización sinónima de sus aspectos.
pues el mismo se hace necesaria la delimitación de sus conciencias, diferencias y analogías, pero que puedan incluir etimológicamente sus conceptos. Entonces, todo este debate en cuanto a los dos conceptos, museología y museografía, pues ha sido compleja su diferenciación, donde comienza una, donde culmina otra, si son ciencias separadas o más bien se complementan, pues obviamente entenderlo como un acto complementario es la mejor idea. Porque si yo tengo una cantidad exorbitante de documentación de la colección o de cualquier hecho que quiero darle voz ante una exposición, pero nunca lo veo marcado en la visualidad, nunca lo veo expuesto a través de los objetos, no se le da importancia a toda la dinámica narrativa, pues no tiene ciencia tener estos dos aliados en la diferenciación real de las exposiciones. Existe dentro de la museografía que se mueve en el plano de lo práctico, de lo concreto de los hechos, y la museología como ciencia teórica, narrativa y planificadora. Además que conviene tener presente que para evitar imprecisiones y equívocos, se hacen como descripciones y definiciones para calificar como la museografía, la teoría y práctica de la construcción de los museos, incluyendo aspectos arquitectónicos, de circulación, instalaciones técnicas, pero todo ello más los problemas de adquisición de métodos de presentación, almacenamientos de reservas, medidas de seguridad y de conservación, restauración, actividades culturales proyectadas desde los museos y que constituye una nueva disciplina más amplia que recibe el nombre de museología. Cuando se considera el origen histórico de la museografía y la museología, aparecen más intricadas las relaciones de ambas en su génesis inicial. Y esto porque aunque la actividad museológica y museográfica de retraerse a remotos principios de los museos, su diferenciación propiamente dicha comienza de hecho con el desarrollo del museo moderno, del decimónico, porque al deshacerse de los antiguos coleccionismos aristocráticos en favor de unos museos de carácter social, la consecuencia más inmediata fue el acrecentamiento de estas instituciones y la multiplicación de los problemas técnicos, almacenamientos, de conservación, de instalación, de exhibición, de circulación de los visitantes, de iluminación de las salas, de la ventilación, la seguridad, entre otros elementos. Así nació la necesidad de la museografía, que terminó ampliándose y reafirmándose en la ciencia de la museología, y de ahí su intensa y complementariedad hermandad. Con independencia, el término de museología es de adopción anglosajona y que vino a sustituir a la antigua niqueliana museografía. Lo cierto es que ambos vocablos expresan etimológicamente, técnica y funcionalmente conceptos diferenciables, pero también complementarios. En concreto, se apoya en que la historia de una colección hacía ser afirmada por toda la determinación del conocimiento, pero que la museografía como sistema de indicadores de funcionamiento, como análisis de situaciones prácticas y propuestas ante una solución de la problemática, pues nos lleva de manera estrictamente ligada a darle este sentido de construcción de la realidad a través de las exposiciones. Es así que estas ciencias sociales y de acción, ante que todo, cuyo método más eficaz va a ser la de concretizar la exposición y además de establecer métodos de excelencia en puestos de escena, en objetos, en la difusión y comunicación y el diálogo con la comunidad. Una ciencia nueva de la nueva museología, por ejemplo, también nos va a presentar un fenómeno histórico existente objetivamente y como un sistema de valores, pero que además es una ciencia pura y aplicada con diferentes formas de práctica, y que los contenidos van a ser pluridisciplinares y que además de una concientización de la comunidad va a establecer un paradigma de acción y democratización sociocultural del museo de nuestro tiempo. Por supuesto, toda esa visualidad, toda esa puesta en escena la hemos visto dentro de los museos, pero también encaminados fuera de los museos, porque la visualidad de todo el contenido y de todo el acceso cultural ha sido necesario. No por ello hay que dejar detrás toda la problemática existente que tenemos en nuestra cotidianidad y por supuesto que la enfrentan las instituciones museísticas. Pero es que la teoría es fundamental a la hora de ofrecer museos actuales y de calidad, pero también lo es la práctica necesaria para el correcto funcionamiento de la evolución de estos centros culturales. Establecer que hay una necesidad de información, sí. Establecer una necesidad de conocimiento, sí. De acceso, por supuesto, pero más que todo de su visibilidad en cuanto a la museografía. Si no se garantiza la visualidad, la accesibilidad, la inclusión de estos contenidos ante la realidad de nuestro mundo percepcional, pues no vamos a entender que
es un elemento fundamental en la organización de los museos y todos sus componentes expositivos. En este caso, como ya hablamos de exposición, vamos a hablar ahora desde la museografía dentro del espacio expositivo. La presentación o exhibición de objetos de valor patrimonial y cultural ha sido de manera funcional en la parte histórica y sociológica un sentido de pertenencia en sentido de que hay un desarrollo del conocimiento. Y en este caso, los objetos que cuenten con un lugar apropiado para ser expuestos dentro del museo es algo fundamental. Pero sabemos que no siempre ha sido así. Puede decirse que durante mucho tiempo los museos estaban constituidos por grandes palacios o edificios públicos que reunían las condiciones necesarias para una adecuada exposición de los objetos y que en consecuencia debieron ser remodelados para adaptarse a las exigencias de las nuevas tendencias museográficas. Estos dotaban cada vez mayor importancia a la organización espacial de la exposición de los objetos y a la manera de enfocar su presentación. Para ello es necesario tener en cuenta la percepción visual que los visitantes tienen para los objetos y el tiempo que están dispuestos a dedicarles. Por este tipo de espacio expositivo, y en este caso estamos hablando de la arquitectura, lo que contábamos en la sesión anterior, hablar de exposición es también tener en claro toda la vivencia in situ en el espacio con que contamos y el espacio que necesitamos para el recorrido del visitante, pero también del protagonismo del objeto, en este caso, porque es el objetivo principal de la exposición. Por eso tenemos que la circulación del espacio arquitectónico, contar con una medición adecuada de lo que contamos como espacio arquitectónico, que sería el espacio expositivo, es muy importante. Es muy importante ante la presentación del objeto, es muy importante ante la presentación del contenido que está encargado el objeto, pero además de la comodidad de dispersarnos para movilizarnos y estar en constante dinámica con la arquitectura, porque todos los elementos se están comunicando, por eso es que esta sesión se habla de diálogo. Todos los elementos se están dialogando para que el visitante se sienta cómodo y pueda generar otro tipo de sensaciones en la experiencia de exposición. ¿Okay? Estas salas expositivas o este espacio expositivo que siempre en esta referencia visual que les muestro ciertos recorridos que podemos establecer en las exposiciones, entradas y salidas o paneles que nos van a ayudar a la división de la sala, porque bueno, contamos con salas reducidas o queremos trasladarnos a otras salas que muchas veces las conectamos, es necesario establecer este tipo de recorrido. Esto va a cambiar, por supuesto, porque el visitante no solo es libre dentro de su recorrido, sino que obviamente sus intereses son muy particulares y no podemos manipular su subjetividad. Nosotros nos enmarcamos en una objetividad para lograr ciertos objetivos, pero que no necesariamente son los del visitante. Prácticamente nos acercamos, pero la idea es por lo menos contar con ciertos planes estratégicos de circulación o de circuito para poder contar con el desplazamiento del visitante y por supuesto el disfrute de cada objeto y la perdurabilidad en cuanto a conservación del espacio expositivo. En la referencia visual les coloco acá, hablando de espacio expositivo con esta modalidad de reaperturas y reencuentros, en este caso el Museo del Prado, el Museo Nacional del Prado, con la exposición El Encuentro, que se ha estado en constante renovación a las piezas expositivas, más su circulación y disposición del espacio expositivo se mantiene en constante permanencia. ¿Por qué? Porque obviamente están alineados a estas reaperturas o a estos cierres prominentes de muchos museos, pero también la adecuación y la adaptación de nuevas realidades ante este COVID-19 y la reapertura de espacios culturales. Obviamente todo lo que estábamos hablando del espacio es contación del espacio arquitectónico, en este caso del museo, cuántas salas contamos, con cuántas salas se han reaperturado este Museo Nacional del Prado, pero que mantiene por lo menos un plan inicial de circulación para mantener las medidas de seguridad que ha implementado ICOM y la OMS para el resguardo de no solamente del espacio museístico, sino también del visitante y del personal que allí labora. Además de contar con este espacio, nos hace consciente de lo que contamos como exposición y lo que no debemos contar, porque obviamente los presupuestos por esta realidad ha venido contraproducente a las realidades museales.
Entonces, bueno, este espacio expositivo se ve en la referencia con este distanciamiento, con las medidas, horarios específicos de los itinerarios de visita, pero también le da esa disponibilidad de lo que hablábamos de las salas, de las relaciones interiores y exteriores, porque recuerden que dependiendo del espacio del museo a la cual estamos hablando, es un espacio totalmente agigantado, con dimensiones gigantescas, y que el control de exposición no es solamente dentro de la sala, sino también fuera de ello, porque es un espacio de exposición en su totalidad. Luego podemos hablar del lenguaje expositivo, porque este lenguaje expositivo se utiliza únicamente en la museografía como una presentación, siendo los objetos el recurso principal, pero que también se vale de interpretaciones. ¿Cómo vamos a ver este tipo de interpretaciones en la museografía? O por lo menos que están establecidos en la exhibición. Son lenguajes escritos, orales o icónicos que ayudan a explicar el significado de los objetos en el contexto de la exposición. La exposición es considerada como un medio de comunicación en el que se utiliza un lenguaje propio como un medio basado en los objetos, en los textos escritos, en los gráficos e ilustraciones, en los medios audiovisuales y en los medios tridimensionales. Los objetos van a constituir el eje principal de la presentación, por supuesto, pero que a partir de ellos se va a articular un relato, que será necesario, por tanto, hacer una selección de los mismos en función de qué queremos contar y del potencial de comunicación que ellos posean, aunque también debe caer en su importancia el hecho de que sean originales y auténticos. Los textos escritos, como misión presentar la exposición como un discurso y no como una mera yuxtaposición de objetos, y a veces pueden transmitir mensajes autosuficientes, que existen muchos tipos de textos que van desde las cartelas o etiquetas identificativas a los textos orientativos, generales o específicos. Además, hemos de tener en cuenta el tamaño de las letras, el color, la tipografía, el contenido y la colocación de este texto. Por eso es que vemos textos de sala que son muy importantes. Muchas veces, bueno, muchas exposiciones prescinden de él, pero que son importantes porque es el mensaje general de la exposición, o por lo menos le da el preámbulo, la introducción y el conocimiento al visitante de qué es lo que va a visualizar. Por supuesto, no mostrándole todo, pues ese no sería el sentido de una exposición. Y que por supuesto los objetos van a estar allí sin hacer acción alguna. Entonces, hay que hacer como una sincronía de todos los elementos gráficos, textuales, para enaltecer en este caso la función del objeto, que es el que lleva el mensaje de una manera singular, pues cada objeto nos va a establecer de manera singular en la exposición. Por eso es que es importante los medios gráficos que incluyen grabados, dibujos, pueden ser fotografías, mapas, esquemas o diagramas, que no queremos saturar la sala expositiva, pero que son también importantes de utilizar. En este caso se trata de lenguajes icónicos que ayudan a visualizar el concepto o términos mencionados en los textos con la intención de favorecer su representación mental, y que sabemos que las fotografías han sido muy utilizadas en los museos porque son una reproducción fiel de la apariencia real de un objeto. Una persona o un paisaje ofrece información sobre el contexto de las piezas, al tiempo que muestran un uso determinado de ese objeto, dándoles una dimensión humana, pero que sin embargo carecen de escala por distorsionar el tamaño de la imagen que se representa. Los gráficos comunican, por otro lado, instantáneamente conceptos difíciles de explicar por otros medios y suelen utilizarse para hacer reconstrucciones de contexto y de procesos seguidos a las distintas técnicas. Los mapas y planos ofrecen referencias geográficas y faciales de determinados acontecimientos, mientras los diagramas permiten mostrar datos o explicaciones de forma muy variada y se visualizan al instante. Por otro lado, y no menos importante, los medios audiovisuales constituyen un complemento importante en la exposición, pues a través de ellos se pueden asociar imágenes visuales y efectos sonoros que recrean la realidad y puedan ayudar incluso a sustituirla. Por eso tienen como objetivo informar, interpretar y entretener, y que también existen grabaciones sonoras fijas o portátiles que ayudan a comprender mejor la exposición. Los medios tridimensionales permiten la representación exacta de la realidad y que por ello deben estar bien documentados, destacando entre ellos los modelos, los dioramas, las maquetas, que se incorporan a la exposición y que estos fueron incorporados contextualmente desde a partir del siglo XX, que han quedado, por supuesto, obsoletos muchos de estos elementos y que se han renovado porque la representación del porcentaje del visitante pues es tan exorbitante en los últimos tiempos
que dar pie a estos egresos en estos tipos de mobiliario, pues ya no son de tan importancia como la integración de la información a través de los objetos. Entonces, hay que mediar qué elementos podemos utilizar y la renovación de ese objeto para poder exhibirlo. Textos obviamente visibles, fichas de identificación, que son donde colocamos el nombre de la obra, el autor, el año y todos los datos, vamos a decirlo así, la cédula o la ficha de identificación de la obra de arte. También es importante jugar con ello, porque es lo que nos acerca a la lectura de la obra. Pero por otro lado, estos gráficos pues se han utilizado. No es que la recomendación no es que utilizar todos, porque si no vamos a recargar la sala expositiva y el objeto va a quedar como un hecho aislado. Hay que saber jugar con qué se hace necesario y con qué sencillamente no es necesario para el momento. Hay que marcar un brecho en que menos es más, porque el visitante ya va con esa predisposición de qué es lo que se va a mostrar. Y si recargamos de estos elementos comunicativos que obviamente suman al objeto, no se sabrá cuál va a ser la visita, si la visita es por estos textos que se han utilizado y cuáles son las intencionalidades de los objetos. Por parte, para hablar de este hecho de explicar o por lo menos de entender la museografía a través de la exposición, si ya hablamos del guión museológico, que es la que me da la previa al diagnóstico de qué es lo que queremos hacer, cómo lo vamos a hacer, el plan museográfico establece cómo y con qué se realizará la exposición. Entonces, es sumamente importante, porque el guión museológico establece y ordena el tema de exposición, pero el guión museográfico establece claramente el cómo, la forma y el orden que tendrá la exposición en un montaje dirigido al público. Recuerden que nosotros no diseñamos, así como exponemos, hablamos, damos una charla, un conversatorio, una clase, estamos exponiendo nuestras ideas, siempre es para otro, siempre es para los otros. Y cuando diseñamos para otro, así como cualquier otra área del conocimiento, se hace un poco complicado, porque no es solamente una visión unipersonal, es una visión colectiva. Y como todo proyecto, en el momento de plantear el diseño de una exposición, se debe considerar aspectos generales que nos permitan transmitir de la mejor forma el tema propuesto. Aprovechar adecuadamente la colección, por supuesto, los espacios del museo, que sería la arquitectura, así como asegurar la realización y sostenibilidad de la exhibición. Tal como se dijo, la exhibición es una puesta en escena que cuenta para nuestro público una historia de su interés y que construye e intercambia saberes. Entonces, ¿qué es lo que tiene este guión museográfico? O por lo menos, ¿cuáles son sus componentes? ¿Ok? Pues desde una primera instancia, la idea es que estos componentes del guión museográfico establecen un plano y o maqueta de la sala o de las salas donde se hará la exposición. Las piezas se ubicarán en las salas o en la sala única y el orden que ellas se disponen en el espacio. El diseño y la forma de elementos para soporte de las piezas que forman la exhibición. Formas materiales, superficies, colores, acabados, protección para las piezas. El diseño, que sería la forma, el soporte de las vitrinas, de apoyos gráficos, de informativos, de señalética. Hoy se hace más hincapié en la señalización de los museos por este COVID-19. Y que por supuesto la idea es que estas señaléticas también puedan ayudar a la conservación y seguridad de los objetos como del espacio expositivo. La ubicación de los apoyos gráficos informativos para las diferentes piezas de la exposición y para cada sala o cada sesión de la muestra. Debe entenderse como un diseño detallado de todos los elementos adicionales para la muestra, un recorrido sugerido que lo vimos anteriormente o posible para el visitante, y la colocación, alturas, distancias, relaciones espaciales entre todas las piezas y de estas con el espacio. ¿Por qué? Porque así sabemos manejar toda la dinámica expositiva. Tener estas distancias, que ahora tenemos que jugar con distancias de visitantes, ya no era solamente por la fotografía, por el acceso a que ellos no podrían acceder a cierta distancia, ahora hay que distancia entre visitantes, distancia entre la obra, distancia para no contar con el foro de limitantes por sala expositiva. Entonces, esta señalización, este reacondicionamiento expositivo,
hay que colocarle ciertas medidas y esas ciertas medidas las vamos a ver de manera visual. Y esa es la mejor manera de verlo, la señalización que vemos en las paredes, por ejemplo, como las podemos ver en pequeños módulos informativos, porque la idea es que nos comuniquen algo, de que nos llamen hasta la atención por lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. La colocación y las alturas de las obras para que sean visibles, para que sean accesibles y por supuesto que pueda garantizar esa conservación de la obra. Como hay muchas otras, también dependiendo del tipo de objeto que estamos exhibiendo, porque hay otras obras que necesitan la inmersión y la interactividad del público para que se accione la exposición. Es allí donde empezamos a replantearnos con más hincapié, porque ahora la interactividad, si no puedes tocar, si tienes que establecer una constante dinámica de limpieza, pues la interactividad se establecerá con otros mecanismos, con otros sensores, por ejemplo, pero ya sería más un gasto de los museos que es cuesta arriba con el presupuesto y la precariedad laboral museística. Por otro lado, si son exposiciones netamente que no necesitan objetos, que solamente necesitan medios audiovisuales, como los performances, las acciones o las exposiciones inmersivas de manera tecnológica y que solamente, bueno, necesitamos un aforo de visitante específico y que, bueno, no habrá objeto y no habrá limitantes que pueda causar una polémica de desgaste de la colección del museo o el patrimonio museológico. Pues allí varía cuáles serían esas mediciones o esos elementos que necesita el guión museográfico para poder establecer las diferentes exposiciones. Por eso es importante tener la selección de objetos y cuál es su finalidad y cómo lo visualizamos en el espacio exterior, ya no sería en el interior, en el departamento de museo. Como también diversificar los recursos que tenemos, con los que contamos. ¿Por qué? Porque, bueno, volvemos otra vez a hablar de la precariedad laboral museística, de este estado de recesión económico que ha puesto en duda, por ejemplo, todos los gastos de museo, que si ya es un gasto prominente, todo el tipo de reacondicionamiento por el COVID-19 y todas las medidas planteadas de la OMS, también nos hace reinventarnos los gastos de exposición, ¿ok? Porque los gastos de exposición, recuerden que no es solamente exponer el objeto, colocar la vitrina y ya no hay más nada. Recuerden que hay que seguir un rigor en la conservación, en la preservación y en la seguridad de las colecciones del edificio y por supuesto de los visitantes y el personal del museo. Entonces es caer con otros recursos. Si yo como museo no tengo paneles informativos de última generación, sino que puedo contar con simples dispositivos tecnológicos igualmente y modernos igualmente, porque es el acercamiento también a la diversidad de público y a las comunidades digitales, pues me reinvento otras modalidades que por lo menos en la museografía se han reinventado. Ya no solamente son los paneles ni carteles informativos que lo hemos visto continuamente a gran o menos escala o a mediana escala, sino también que podemos tener esa codificación, por lo menos los códigos QR que necesitan solamente enmarcarse con la tecnología de los teléfonos móviles. También tenemos los códigos de barra, que anteriormente a los códigos QR, como tenemos las aplicaciones, como tenemos ya, como no se van a utilizar catálogos de exposición, pues a lo mejor se establecen invitaciones o tickets digitales que ya existen para que la persona pueda garantizar su visita en el museo. Entonces, todo es una reinvención de lo material, pero ya lo material digital o virtualizado a la experiencia inmaterial, porque también es contraproducente lo que valoramos en las exhibiciones. Entonces, diversificando los recursos museográficos y los programas de exposición, debemos mantener un equilibrio entre la comunicación pasiva, lo que el visitante mira o lee, ante la comunicación activa, que es la construcción del conocimiento que el visitante desarrolla a partir de mecanismos y procedimientos. Y por último, tendríamos lo que es la parte de la empatía o la comunicación empática, en donde el visitante se identifica con las emociones y sentimientos transmitidos por el montaje. Entonces, todo esto que les estaba mencionando de estos recursos museográficos es que se transmite el mensaje con exactitud y de su manera sucinta, que se lean leíbles o que sean leíbles, es decir, que su lectura sea cómoda para los que utilizarían un lenguaje visual, que sean legibles, es decir, fácilmente comprensibles,
que atraiga y mantenga la atención tanto visual como verbal y que sean interesantes, es decir, que contengan información que el visitante quiera aprender. Además de la extensión y distribución de los textos en los recorridos, marca la diferencia entre el ritmo y la dinámica expositiva. Más allá de un soporte tradicional y el emplazamiento es que vaya acorde con la estética del bien mueble expuesto y además del bien inmueble también, que estamos hablando de la edificación. Y es allí donde la institución museológica, o en este caso hablando de los museos o los espacios culturales que establecen medidas museológicas o funciones museológicas para hacer el acto de exhibición, tiene la posibilidad de convertirse en un instrumento de apoyo a la formación y fortalecimiento del individuo al ofrecer al visitante sus propias y significativas experiencias, con posibilidades de recreación en el sentido de recrear y renovar a la persona. Entonces, todos estos mecanismos se implementan no solamente a entender el hecho museológico, que hemos estado hablando extensamente de la museología, como también del hecho visual o técnico de la práctica, que sería la museografía, sino establecer criterios de compromiso y de manera colaborativa con nuestras experiencias sensitivas a través de las exposiciones. Porque si ya tenemos un plan museológico que nos conduce al qué vamos a hacer, y el plan museográfico o guión museográfico al cómo lo vamos a hacer, es integrar todos estos elementos para garantizar la calidad de las exposiciones y la accesibilidad a estas colecciones. La accesibilidad, por supuesto, al hecho cultural. Entonces, es válido reponerse, documentarse con otros recursos que no solamente están establecidos para museos, pero que podemos garantizar esta integralidad. ¿Okay? Estos efectos, por ejemplo, efectos de la ciencia, que lo podemos establecer ante una ambientación museística particular de cualquier exposición, de un objeto natural o de exposición biológica o natural, como también podemos establecer la parte arquitectónica que está ligada netamente a la museografía, estos diseños arquitectónicos establecidos en mobiliarios urbanos, en mobiliarios cotidianos, pero que le van a dar cierta comodidad, cierto estatus, porque todo es prestigio social, pero también de la accesibilidad, de que el visitante se sienta ante una ambientación, obviamente histórica, porque está marcado en rasgos históricos, pero que también se sienta en la modernidad, porque necesita descubrir algo, que el conocimiento de los museos, enmarcados en la museología y en la museografía, le permitan establecer otro tipo de experiencias que son desconocibles, porque el museo pues obviamente está encargado de educar de conocimiento en particular de acuerdo a sus exposiciones, pero también está en nuestro compromiso de garantizar también nuestra propia educación y nuestra retroalimentación ante esta comunicación pasiva, activa y empática, por supuesto, para traducirla en una comunicación cultural ante esta diversidad de identidades culturales. ¿Okay? Bueno, aquí cerramos este curso de ABC de la museología, hablando un poco de la museografía y de toda la componencia de las relaciones museológicas. Ha sido un placer haberles acompañado en estos conocimientos y este acercamiento previo que por supuesto requiere de profundización y por supuesto de puesta en práctica, porque las experiencias museísticas no solamente son teóricas hoy en día, también nos proponen la práctica, la experiencia in situ, la exploración, porque nos estamos renovando con esos pensamientos sociales y culturales. Los invito a ver, por supuesto, esta última sesión, como también de disfrutar de toda la retroalimentación de este curso, dar garantía de sus actividades y, por supuesto, del cuestionario final que les va a dar la premura y, por supuesto, la asertividad del conocimiento aquí establecido, pero, por supuesto, también invitándolos a seguir en el Instituto Mexicano de Curaduría y Restauración, que ha diseñado no solamente esta promoción, sino también las subsiguientes para un próximo 2021. De verdad, muchísimas gracias por haberme permitido establecer relaciones con ustedes en esta nueva modalidad grabada de nuestros cursos de ABC de Buen Fin 2020, pero también establecer relaciones desde mi país para toda América Latina. Un saludo y un abrazo fraternal desde Venezuela, de Barquisimeto en lo particular, y estaré a su disposición en nuestro instituto. Un abrazo y saludos fraternos desde acá.